Hola, ¿cómo estás? Yo soy Connie Ortiz. Te doy la bienvenida a el podcast de este mes, marzo, un tema que todos conocen de alguna u otra manera, pero que pocos hablan. En realidad son algunos aspectos los que no se hablan. Todos en la vida, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos enfrentado a una pérdida y que, pues sí, de alguna manera u otra tenemos que pasar por un duelo. A veces ni siquiera nos enteramos que no elaboramos ese duelo. Y a veces ni siquiera salimos de él, sino que resulta patológico, cuando lastima, cuando se queda en esa etapa de no afrontar la pérdida. Un duelo para una persona resulta uno de los eventos más desgarradores por el que pasamos como seres humanos. El elaborar un duelo, el procesar un duelo es completamente normal. Toda pérdida involucra la estructura del narcisismo y todos tenemos en nosotros rasgos narcisistas. ¿Qué quiero decir cuando hablo sobre la estructura del narcisismo? Que nos enfrentamos a una situación donde nuestro narcisismo se ve afectado, nuestra sensación de valor se ve afectada por la pérdida, por el dolor que sentimos en ese momento. Y es desde ese dolor desde el que vivimos realmente la pérdida. Y ahí es donde, de acuerdo a la estructura que tiene cada quien, se ve el impacto y la forma en la que vamos a resolver la pérdida y en la que vamos a vivir el duelo. Hagan esa anotación aquí, porque de aquí depende que comprendan la forma en la que se resuelve el duelo, ya sea para bien o para mal. Hace un tiempo escuchaba en un curso que tomé en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Me agradó mucho que abordaran el tema desde la poesía, desde la forma en la que se expresan los poetas. Si gustan hacer un research acerca de estos poemas a los que hago referencia, pueden hacerlo, pueden googlearlo. El nombre son dos poetas y aquí se ve la diferencia en cómo el arte que ellos hacen, que es a través de los versos de la poesía, podemos ver claramente un duelo reparador y un duelo patológico. Uno de los poetas se llama Manuel Acuña y su poema más característico, ¿no?, que habla sobre el duelo es Nocturno. Ese es el nombre del poema. Y también pueden buscar a otro poeta que se llama Paul Giraldi y su poema donde hace referencia a un duelo, el duelo, digamos, el ejemplo del duelo reparador, de un duelo procesado, es el nombre del poema Tú y yo. Después de escuchar este podcast podrían leerlos y entender mucho mejor el tema. Haciendo estas dos referencias en la poesía podemos continuar con el tema. Digamos, para seguir con este paréntesis de los poetas, es curioso decir que el poeta al que se hace referencia, que es Manuel Acuña, fue una persona que se suicidó a los 24 años ingiriendo cianuro. Se puede ver al analizar sus letras y sus versos que en él habitaba una culpa persecutoria, un proceso donde hubo angustias persecutorias, donde había culpa depresiva y una dominancia de los instintos depresivos. Él no pudo soportar también que algunas de sus parejas lo dejaran y tenía muy presente a su madre, a la pérdida de su madre. Una historia muy triste, ¿no? Porque era una persona joven que terminó su vida a una muy corta edad. A diferencia de Paul Giraldi, que falleció a los 98 años, ¿no?
y en el reflejo de sus letras se ve cómo hay una estructura más sana y más reparadora en la pérdida de sus personas significativas. Ahora sí, vamos a comenzar a hablar realmente de qué elementos están presentes y qué elementos faltan en estos diversos mecanismos de enfrentar el duelo. Freud dice en su trabajo de duelo y melancolía, define ambas como conceptos separados. En el duelo habla de que es una reacción a la pérdida de un objeto amado. Es necesario además el cuadro depresivo, es necesario sufrir y llorar la pérdida, sentirse deprimido en el duelo. Y por otra parte, habla de la melancolía como que el sujeto sabe lo que ha perdido, pero no lo que con él ha perdido. A la pérdida objetal, cuando decimos objetal se refiere a estas figuras significativas en nuestra vida, se suma la pérdida de aspectos del propio yo, de la propia persona. Es decir, en la melancolía, la persona siente que se pierde a sí misma con una parte de esa persona o esa figura que ha perdido o esa situación. Porque acuérdense que los duelos se hacen no solo de personas, sino de incluso situaciones particulares en la vida del ser humano, como un divorcio. Las formas de elaborar los duelos, según Freud, es ponerse en contacto con el consciente creativo. Ya había escrito algo de esto en Twitter para los que me escuchan y también me siguen por allá. La creatividad surge desde el dolor de querer reparar y transformar la pérdida en algo reparador que trascienda. Eso es lo transformador, lo reparador de vivir y elaborar un duelo. La creatividad requiere entonces de que la persona acceda a su propio inconsciente y desde ahí repare el dolor por lo que ha perdido o por quien ha perdido. En el duelo patológico, digamos, en la expresión más drástica de pueden llegar las personas a cometer un suicidio o incluso a cometer un homicidio, a querer acabar con esa persona, con ese objeto interno. Nos habla de un yo frágil, personas sumamente desestructuradas en su modalidad interior, en su psique. El duelo persecutorio no tan grave, que es el patológico, pero no llega a estos extremos que les acabo de decir, está formado por cuadros paranoicos en la persona. También hay creatividad, sí, claro que la hay, y también hay fuerza yoica. No está el yo tan frágil como para llegar a los extremos. Entonces, para hablar del duelo reparador, ¿cómo es ese proceso? Ya dijimos un poco del duelo patológico, persecutorio. El duelo reparador tiene que depender y va a depender mucho, como lo había dicho en un principio, de la estructura de la personalidad de la persona, valga la redundancia, del sujeto. Tiene que haber una fuerza yoica, o sea, un yo bastante fuerte y estable, estructurado. Es esto precisamente, este yo, esta fuerza del yo, es la que permite aguantar, tolerar y elaborar el duelo, elaborar la pérdida. Por supuesto que también influye el factor del tiempo, el pasar del tiempo y cómo se va procesando la pérdida. Y sobre todo la capacidad creativa. Habíamos hablado de la creatividad.
el enfrentar un duelo nos pone en una situación bastante creativa porque nos vuelve a un escenario de reconstrucción, de volver a empezar y volver a elaborar el mundo sin esa pérdida, sin lo que de ahora en adelante nos va a faltar, pero de una manera muy creativa, desde un escenario diferente. Es por eso que viene este acto de creatividad en cada uno. Y de eso también va a depender. No hay duelo más brutal que el de los niños que son regalados a sus abuelos. Si bien no podemos clasificar realmente cuál es la pérdida, porque cada uno vamos a sufrir pérdidas, unas más significativas que otras y unas más brutales, se han visto, digamos, en algunas investigaciones, que el abandono de los niños por parte de sus padres es uno de los duelos más difíciles y que más huellas dejan en una persona. Muy difícil, ¿no? Bueno, existen también duelos inelaborables, interminables, un duelo eterno. No se pierde a la madre porque la madre está presente, pero ahí donde está presente no le sirve a la persona, no le sirve como realmente lo desea internamente. Entonces el duelo se hace interminable, insufrible. Un duelo a una edad muy temprana, también podemos hablar que es un duelo sumamente difícil de sobrellevar. Acuérdense aquí otra vez que de todo esto depende la estructura de la persona. No quiere decir que por hablar de este tipo de pérdidas sea devastadora para todos por igual. Todos las sentimos y las podemos vivir de diferente manera. Es importante saber y tener en cuenta la subjetividad de la otra persona, que la otra persona, sobre todo, no es yo y no tiene por qué reaccionar como yo, o yo no tengo que reaccionar como X o Y persona lo haga. Habiendo entendido eso, que somos individuos y que reaccionamos de acuerdo a nuestra historia, a nuestros sesgos de pensamiento y a la forma en la que aprendimos, o sea, a las referencias que tenemos en casa de nuestros padres, es que se abre un abanico de posibilidades y distintas formas y mecanismos de afrontar la pérdida. Entonces, podemos decir que para alguien lo peor que le ha pasado es perder a su padre, mientras que para otra persona lo peor ha sido perder a su hijo, y para alguien más lo peor que ha vivido es la separación de su pareja, ¿no? Un divorcio. Entonces, habiendo aclarado esto, no hay un duelo que sea más difícil de sobrellevar, sino que depende de la persona y de su estructura interna, el cómo lo va a afrontar, ¿no? El decir, pues yo perdí a mi madre o a mi padre y yo sé lo que se siente, claro, sabes lo que se siente, pero ¿por qué la otra persona no siente de la misma manera el dolor como tú, ¿no? O por qué tú no has podido superar esa pérdida de ese familiar o de ese amigo que sufrió un accidente, ¿no? O por qué la madre que pierde un bebé a una muy corta edad, cuando son de meses, ¿por qué lo vive de una manera tan desgarradora cuando no tiene muchos recuerdos? Entonces, no depende del tipo de duelo, sino de la persona y de su estructura, ¿ok? Me parece muy importante tener esto en cuenta a la hora de emitir una opinión sobre el dolor y la forma de procesar un duelo de otra persona. Tengamos esto en cuenta. Otro aspecto del que poco se habla, que se llama la antesala al duelo. Es así como yo le he puesto. Cuando nos enfrentamos a una pérdida inminente de la cual tenemos conocimiento con un tiempo de anticipación, un duelo anticipado. Cuando te enteras que alguno de tus familiares tiene alguna enfermedad,
cuando se trata de alguna enfermedad, por ejemplo, degenerativa, cuando sabes que un tío, un abuelo, un bisabuelo tiene una edad bastante avanzada y tarde o temprano, o que el momento de perderlo es inminente y está cerca o puede ser en cualquier momento. En este tipo de duelo yo veo una oportunidad, ¿no? En medio del dolor y de anticiparse a la pérdida, yo veo una gran oportunidad de reconstruir una relación con la persona que está por dejarnos y de reconstruirnos desde otro nivel a nosotros mismos. Entonces, la persona puede ir elaborando y resolviendo conflictos o pendientes con esta figura, ya sea con la madre, con el padre, con algún otro familiar, con la pareja. Digamos, pongan ustedes la figura que ustedes en este momento estén imaginando. Hay una ventaja psíquica en este duelo prospectivo, que tienes un tiempo para prepararte para lo inminente y tienes una forma de elaborarlo y de despedirte también de esa persona, ¿no? Y que esa persona se vaya de una manera que sepa que no quedan cabos sueltos, que disfrutas los últimos momentos con ellos. Se mitiga entonces el cuadro de dolor con esto, con este tiempo anticipado. Hay menos dolor psíquico. No quiere decir que no duela, sino que hay menos dolor psíquico. Hay una amortiguación del dolor. El factor del tiempo para ir resolviendo el conflicto es verdaderamente un gran comodín. Pocas personas tienen y que también pocas personas aprovechan. Muchas veces porque hay mecanismos de negación de la realidad, de no querer enfrentarse a lo que es inminente. Previene también que, como lo decía, ¿no? Que los duelos entonces sean patológicos, si es una forma de anticipar un duelo sano, una pérdida que se pueda reconstruir y vivir desde otro ámbito. También aquí, por ejemplo, entran estas personas pues que hay una muerte, que tienen una muerte asistida. También, aunque la persona de la que te tienes que despedir en una situación así no esté, digamos, en sus 5 sentidos, se puede hacer una forma de resolver los conflictos que hay con esa persona, ¿no? De a través de esto poder cerrar aspectos emocionales. Hay una película que se les recomiendo, se llama Blackbird y habla precisamente de esto, ¿no? De un duelo anticipado y de cómo elaborar una despedida y afrontar una despedida que puede ser inminente. Entre los tipos de duelos que podemos llegar a tener de los más significativos, están el duelo de la infancia perdida. Ese duelo que debemos hacer del cuerpo y de la niñez, del cuerpo de niño y comenzar a entrar a la etapa de la adolescencia, la pubertad, adolescencia. También está el duelo de la juventud, cuando nos hacemos adultos maduros y tenemos que hacer un duelo de nuestra juventud, de nuestro cuerpo joven, de todas esas vivencias para entrar y para asumir la adultez como tal. El derrumbe también del cuerpo. Este supone ese duelo cuando dejamos de ser ese cuerpo adulto, ¿no? Esa vida con todo lo que implica ser adulto y comenzamos a sufrir achaques, se comienza a sentir
el cansancio, ¿no? En el organismo comienzan a surgir enfermedades o situaciones particulares, ¿no? En la vejez. Está pues los duelos de las relaciones emocionales, ¿no? Una ruptura amorosa, un divorcio, que el divorcio también está como catalogado en uno de los duelos más difíciles para el ser humano. Una separación, un divorcio. No nada más lo vive la pareja, sino que también lo vive y lo sufre, incluso con mucha culpabilidad, los hijos. Los duelos familiares, ¿no? Las pérdidas familiares de personas significativas en nuestra familia o personas que han sido muy importantes para nosotros, ¿no? Algún amigo, alguna figura cercana, ¿no? Recuerden que uno escoge a la familia realmente a través de los amigos, pero a la familia sanguínea no tenemos ese mismo chance de escogerla como la familia que sí escogemos, que es la que es por medio de la amistad y estos vínculos emocionales que hacemos que no necesariamente son sanguíneos. Yo aquí añadiría 2 duelos y yo creo que fueron estas 2 razones las que me animaron a hacer este podcast. Añadiría la pérdida de los amigos, de una amistad. No necesariamente esa persona se tiene que ir de este mundo, sino de perder esa amistad, de perder ese contacto con alguien con quien uno sentía muy cercano. A veces pasa, si da en las relaciones emocionales, también las va a dar en la amistad. Como el amor se acaba y tiene caducidad, no es lineal, también se acaban las amistades. Y de esto nadie habla, muy pocas personas hablan. Esos duelos, y aquí cito a un artículo que leí de una colega a quien admiro mucho, ella hablaba de esto, ¿no? Nadie habla de la pérdida y el gran dolor que supone perder a un amigo o perder a una amiga. No necesariamente que fallezca, sino el perder este contacto, ¿no? Y también en otro aspecto, la pérdida de un compañero de vida, como lo es una mascota, ¿no? Un perrito, un gatito, lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Alguien significativo, un animal significativo de compañía en nuestras vidas es una pérdida muy poco comprendida, muy devaluada y con el mismo dolor de la pérdida de alguien familiar y alguien muy cercano. Hay personas que logran hacer y establecer vínculos con sus animales de compañía, con sus mascotas, como se hace con un amigo entrañable, con un hermano, con la familia. Entonces, de esto muy pocas personas lo entienden, lo llegan a comprender, y es necesario hablar de esto, porque somos seres que generamos vínculos, no solamente con personas, sino con animales y con situaciones, incluso con objetos. Por eso nos es muy difícil también separarnos de objetos que tienen un significado emocional muy importante en nuestras vidas. Eso también es elaborar un duelo, y de eso también hay que hablar. Y hay que ser respetuosos del dolor del otro. Hay, como les decía, situaciones, ¿no? En las etapas del ser humano que suponen también vivir un duelo. El duelo de los padres al ver crecer a su hijo, ¿no? El duelo de despedirse de ese niño que ya no será más un niño, sino un jovencito. El duelo de la hija que se casa y forma una familia o no, o hace su propia vida. El duelo del hijo, por ejemplo, que se va de viaje, se independiza y se vuelve una relación distinta. Ese también es un duelo a los que muchos se tienen que enfrentar y que es completamente normal dentro de la normalidad de ser humano y de vivir estas relaciones tan complejas.
La vida es una cadena interminable de pérdidas. Por lo tanto, siempre estamos en una constante reparación de nosotros mismos. Los seres humanos somos los únicos con la verdadera certeza de morir. Y nuestra vida consta de prepararnos para tal cosa, para morir. Implica un proceso de elaboración continua para la pérdida más significativa, la pérdida de nuestra propia vida. Todo el tiempo tenemos que elaborar el duelo prospectivo de nuestra propia vida. Espero que les haya gustado este podcast. Nos vemos hasta la próxima con otro tema. Hasta luego.